Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragón Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gustan las plagas que no, eso sí, escalan hasta convertirse en pandemias. Y es que, claro, hablar de plagas, ¿no? Hablar así como de enfermedades, a pesar de que sea una temática muy común en la ficción, en los tiempos que corren, suena un poquito raro. Entonces, antes de entrar en cuestión, vamos a presentar, por supuesto, a quién está a mi lado, que es Álvaro Arbonés. ¿Cómo estás? Pensando. Vale, creo que Álvaro no se escucha, ¿vale? Sí, Estamos porque teniendo no. un Igual ahora se me pequeñín. escucha. Vale, igual ahora se te escucha. ¿Me ¿Estás escucháis? muteado? Vale. A ver, a ver, a ver. A ver que me digan. Ahora me deberían estar oyendo. Vale. Vale, ahora sí. Vale, reiniciamos. Sí. Álvaro Arbonés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paula? Pues estamos aquí para hablar de ratis de cuatro patas. Las de dos, pues otro día ya, ¿no? En plan, bueno, eso lo dejamos para otro día. Vamos cantando Y. mentalmente ratas. Yo estoy últimamente como muy dentro del rollo de las ratas, ¿sabes? En plan, estoy viendo muchos TikToks de ratas, porque aparentemente hay como un rat talk que lo llaman, ¿sabes? Que son vídeos monos de ratas, ¿sabes? Y como él se ha debido enterar el algoritmo de que estoy jugando al juego esta semana, pues ahora me lo está sacando todo el rato. Bueno, también es interesante, pero hemos estado jugando a más cosas, no solo a las ratas, ¿no? Efectivamente. Porque claro, además de presentarte, ya sabéis que este programa lo transmitimos los viernes a las 12:00, aunque hoy hemos empezado un poquito más tarde por unos temas, en twitch.tv/Aragón Radio, y tenemos como por costumbre empezar el programa preguntándole al chat a qué ha estado jugando y a Álvaro a qué has estado jugando esta semana. Pues está jugando a cosillas de las que puedo hablar y de las que no. De una no sé si vamos a hablar porque hablaremos la semana que viene seguramente. Entonces igual es un Sí. poco tonto, ¿no? Spoiler, sí, Sí. spoiler. Hay una cosa de la que sí no puedo hablar, ¿vale? Eso sí. Bueno, no, hemos estado jugando a Gotham Knights, da igual. Ah, bueno, si hemos estado jugando En Gotham plan, Knights ya os estamos enteraréis. fuera, estamos fuera de embargo, no pasa nada, hemos estado jugando a Gotham Knights. Sí. Hay otro que sí que tengo embargo. Ya os hablaremos de Sí. Gotham Knights más en profundidad, pero bueno, las primeras impresiones digamos que no son buenas, ¿no? Han Eh, sido un tema, sí. definitivamente un tema, sí. Mejor ha estado jugar a Aperture the Job, que dije voy a probarlo, ya que viene con la Steam Deck voy ¡Oh! a jugar, y es muy chulo, súper gracioso. Sí. Transcurre en el universo de Portal y es básicamente para enseñarte cómo se controla la Steam Deck, no hay más. Pero es Sí, súper es un gracioso, no tenían por tutorialillo. qué esforzarse tanto. Claro, o sea, te podrían haber metido, que de hecho también los tiene, ¿no? Los típicos menús de pantallas que te dicen así se hace esto y así se hace otro, pero lo que hizo Valve con la Steam Deck fue hacer esta especie de demo ambientada en el universo de Portal, de hecho, que creo que no lo has mencionado, que básicamente te enseña pues las funcionalidades de la consola y cómo utilizarla. Y es súper gracioso. O sea, lo que tú dices, no tenían que esforzarse tanto, pero No, lo no, han hecho pero y está lo guapísimo. han hecho y está muy bien, me ha gustado mucho. Luego también he Sí. estado jugando un poquito a Draenus, el shooter de Ladybug, que son la Uh, gente que hizo este juego de este Metroidvania tan chulo ahora no me sale el nombre, de anime. Bueno, son una compañía que hace estos juegos indies muy... Record of the Lodoss War. Records of Lodoss Wars. War. Eso, vale. Hacen unos juegos Records of indies the muy Lodoss War. chulos, muy inspirados en el shooter y ahora han Sí. hecho de verdad un shooter de navecitas que es muy muy chulo, la verdad. Me está gustando muchísimo Draenus. Y he podido probar porque salió ayer jueves, ¿vale? Para quienes no se digáis, pues el jueves 20 salió en el Game Pass Phantom Abyss y dije, voy a probar. Y está chulo. Tengo problemas con él. En plan, no entiendo por qué tendría que coger bonificadores cuando bendiciones cuando no me aportan nada. O sea, a mí lo básico ya me sobra todo. En plan de, no, no, ahora puedes dar un doble salto. Es que no quiero doble salto. ¿Y por qué no quiero Ya. doble salto? ¿Y por qué no quiero flotar? ¿Por qué no quiero? Porque los controles son tan imprecisos y tan absurdos que no lo quiero. Que me compliques más las cosas. Me lo hace peor. De hecho, desde que no cojo bendiciones, me estoy pasando un templo tras otro. Lo cual me parece una cosa un poquito tal. Efectivamente, sí. También es probable que ahora vengan los desarrolladores y me digan, se supone que este juego tienes que hacerte un templo cada muchas horas. Bueno, perdón. Esa es tu opinión. Esa es tu opinión, no la de Álvaro. Sí, pues una semana más. Has tenido una semana muy variadita, ¿no? Más Sí. que yo, de hecho, que prácticamente no he estado jugando más que al juego de la semana, al Gotham Knights, que bueno, es un juego, ¿no? Que Es un existe. juego. No me lo he terminado todavía, entonces como no me lo he terminado todavía, no quiero dar opiniones muy generales, ¿vale? En plan, es una cosa que ya iremos
comentando. Pues seguramente en el programa la semana que viene tengáis especial Batman de alguna manera. Pero sí que es verdad que me ha como concentrado mucho mis esfuerzos. Eso sí, el juego de esta semana, aunque me he empezado Bayonetta 2, que tenía pendiente, no sé si llego, chicos. O sea, estoy llegando a términos con que no llego a rejugármelos todos antes de que salga el 3, porque queda una semana. Y es verdad que no es muy largo el 2, pero también es verdad que no, o sea, como que voy a tener que intercalarlo con otras cosas, entonces a lo mejor, no lo sé. No estoy segura, no, Era no muy lo estoy ambicioso viendo. tu plan, ¿eh? Mi plan era muy ambicioso, o sea, no hubiera sido ambicioso si lo hubiera empezado a hacer antes, pero como claro, me empecé a principios de mes, ya fue como, buf, no sé. Bueno, total. Que básicamente eso. Entonces, ¿qué tenemos en el chat? Pues en el chat tenemos a gente que está jugando cosas increíbles como Sunset Shift, que es el nuevo juego gratuito que han sacado en The Construct Team, los desarrolladores de Red Strings Club, Season Empathy, unos desarrolladores que además de pues amigos, de hecho Jordi de Paco vino al programa de Death Stranding, son unos creadores que admiramos a todos los niveles, o sea que eso está muy guay. Tengo ganas de probarlo. He tenido unos problemillas de PC y entonces no he podido probarlo, pero tengo muchas ganas. El Kojimista se ha empezado Disco Elysium. Uh, Enhorabuena, como solemos decirle. Micra Macha dice: estoy en el Magic Arena de camino a Diamante. Enhorabuena por eso también, porque ojo con Diamante de Magic Arena, que no se coge fácil. Kerdo está jugando a God of War y a la Plague Tale. Luego tenemos, pues, bueno, la persona que está jugando tanto a Kingdom Hearts como a Mineko uh. está demasiado metido en mi cabeza, ¿sabes? Y luego pues tenemos Hades, gente que está todavía con el Sunbreak, Elden Ring, Triangle Strategy, que también me gusta un montón, y comenta Oval que las votaciones le están partiendo el corazón. Sí, sucede y mucho que las votaciones de Elden Ring, o sea, ¿qué? Que las votaciones de Triangle Strategy te dejan el corazón súper dividido con quien quieres apoyar. Qué programa más chulo. No, hicimos sobre él porque, Sí, porque es un cómo me juego gustó el chulísimo. Triangle Strategy, la verdad. Así que nada, yo creo que sin más dilación podemos empezar a hablar del juego de la semana, que es un juego sobre el que yo tengo muchos sentimientos encontrados. Así que, si os parece, puntito de música y vamos para allá. Sí. Álvaro, ¿de qué juego vamos a hablar hoy? Pues a ver, vamos Cuéntanos. a hablar de un juego que no dejamos mucho a la imaginación hoy, porque es cierto que todo como que apunta mucho al mismo lugar, ¿no? Pero claro, vamos a empezar diciendo que las producciones medias es algo que ha ido desapareciendo con el tiempo. Esto es algo que siempre comentamos, siempre que tenemos oportunidad, pero es que es la verdad, o sea, ya no se hacen juegos medianos, no se hacen películas medianas, no se hacen libros que no sean o una cosa súper de nicho o una cosa que ya vaya a pelar hasta tu abuela, ¿sabes? Y creo que esto es un problema. ¿Por qué? Porque las producciones medias es donde se produce, es el campo de lo interesante, ¿no? Es donde se puede empezar a jugar con más cosas, es más probable que haya cosas interesantes. Es el territorio proverbial del juego de 7, ¿no? Es en plan de la mayoría de juegos de 7 son producciones medias. Sí, sí. Juego de 7, que es una cosa, si no nos escucháis habitualmente o tal, es una cosa que decimos como halago. O sea, para nosotros, juego de 7 es un juego que intenta muchas cosas y a lo mejor no le salen todas, pero eso suele ser positivo en el Claro. cómputo general, ¿vale? O sea, no decimos juego de 7 en plan de, un 7 no lo jugué, sino como, juego de 7 es un juego muy interesante muchas Claro, veces. es un juego que tiene sus defectos, pero a la vez asume riesgos y tiene un encanto especial, y eso lo hace interesante, ¿no? Entonces es un poco ese tipo de juego, dices, uff, hay salsa aquí, hay cosas que desentrañar, ¿verdad? Y claro, eso es mucho más difícil cuando tienes todo un toda una cosa masiva, ¿no? Que trabajar, o una cosa muy pequeñita. Es mucho más fácil definir y refinar lo pequeñito, y mucho más difícil conseguir estas cosas locas cuando estás haciendo algo súper grande. Por eso la desaparición de las producciones medias es trágicas, y por eso nos gustó tanto cuando salió A Plague Tale Innocence, ¿vale? La primera entrega de la franquicia A Plague Tale, porque era una producción media que tenía sus pequeños defectos, pero es que ni siquiera era un juego de 7, era un juego de 10 en lo que pretendía hacer. ¿Por qué? Sí. Porque tenía defectos, pero todo lo que hacía bien, lo hacía tan bien y con tanto corazón.
O sea, creo que es un caso perfecto de juego, no sé cómo decirlo, pero de juego que todos los defectos te dan igual. Es como, vale, sí, es posible que el final no sea muy bueno, que es una cosa que me pasa a mí. El final del No A gusta, Plague Tale nada. Innocence me parece un poco rollo, bueno, habéis atado esto de esta manera, os habéis ido por los cerros de humedad, no encaja del todo con lo que es el resto del juego. Me da igual, pero la experiencia es tan buena, ¿sabes? Que Sí, dices, mira, que sea lo que tenga que ser. Y creo que hay una particularidad en ese tipo de juegos que cuando sacan una secuela no siempre es sencillo estar a la altura. claro, especialmente porque tienes que entender muy bien por qué a la gente le gustó. Y cuidado, una cosa es lo que tú creas que gustó, lo que tú creas que hacía bueno el juego, y otra es por lo que le gustó a la gente, especialmente cuando parte de ese encanto son cosas accidentales, ¿de acuerdo? Es muy difícil, así que vamos a entrar un poco en ese tema. Y es que a PlayStation Innocence, porque era genial. Bueno, primero de todo, vamos, ¿de qué iba a PlayStation, no? Eso, importante, la trama, porque yo tengo muchas opiniones sobre por qué era genial el juego, entonces vamos a empezar a introducir para quien a lo mejor en su momento no lo jugase, os esté planteando jugarlo ahora, que creo que de hecho que es buena idea jugarlo ahora Sí. si no lo habéis jugado igualmente. Lo tenéis además en Game Pass si Lo tenéis. quitan pronto, de todos Lo quitan modos. prontito, O sí. sea, sí, lo quitan pronto porque aparentemente lo de tener los dos juegos juntos para que lo jugáis uno detrás de otro no tal. Entonces, igual no tardéis mucho, pero sí está en Game Pass. A PlayStation Innocence es un juego que transcurre en el siglo XVI, ¿vale? 16, no, 14, en el siglo XIV, donde controlamos a una chica que se llama Amicia, es una chica de 17 años, y a su hermano pequeño Hugo, que creo que nunca aclaran la edad que tiene, creo que tiene como 8 años, es pequeñito, pero no es tan Está pequeñito, chiquito. ¿vale? Está chiquito, pero no es tan chiquito, ya tiene opiniones, tiene una personalidad muy clara, sabe verbalizar lo que le gusta, lo que no, quiero decir, y es una personita ya, ¿vale? Sí. No, no. No es un Entonces, bebé, digamos, que creo que claro, eso es importante. claro, no es un bebé, ya es un niño, pero es un niño que ya tiene agencia, ¿vale? Entonces son dos hermanos que tienen que escapar de la Inquisición. Porque el pequeño Hugo tiene una enfermedad hereditaria que tienen todos los primogénitos varones de su familia que les provoca una especie de peste, ¿no? Es como un poco la peste negra, pero la Inquisición cree que esta enfermedad tiene alguna relación con una brutal infestación de ratas que está habiendo en el sur de Francia, ¿de acuerdo? Porque toda esta gente vive en Francia que algún defecto tenían que tener, ¿vale? O sea, y dentro de los defectos vivir en el sur de Francia es pequeño. Quiero decir, el sur de Francia está bien, el ¿Cómo norte es sería? de Digo, problema. ¿cuánto tardará en caer un comentario de este tal? Sí, efectivamente. Tengo que decir que es como, o sea, señalaría igual que como esta dolencia que él tiene, que es así un poco extraña, le causa mucha debilidad física, ¿sabes? Es como un niño frágil, que creo que el tema de que es un niño frágil es importante narrativamente. Sí, es muy importante porque al final Amicia se siente. Su madre está prácticamente ausente, entonces Claro, Amicia es un poco su madre más que su hermana en muchos sentidos. claro. Tienen una relación muy, muy cercana y Hugo siempre está abrazado a las piernas de Amicia, como que el que dice, muchas veces de forma literal. Sí, Entonces, vais de la mano casi siempre, de hecho. claro, ves de la manita casi siempre. Y es un juego que pone tanto peso en los momentos donde simplemente vas con Hugo de la mano y vas andando, o te encuentras una flor y él le coge la flor y se la pone en el pelo a Amicia. Y estos momentos, ¿no? Entre hermanos, que es casi más entre una madre y un hijo, la verdad, porque. Claro, pero es Ostras. como, ¿cómo no va a ser el mejor juego del mundo si los coleccionables de A Plague Tale Innocence es recoger, o sea, que Hugo recoja flores para que Amicia se las ponga en el pelo? O sea, es el Sí, mejor coleccionable de la historia de los videojuegos. sí. Y luego los otros coleccionables son cacharros históricos que ahora no se utilizan, pero en contexto tenían sentido. Y es como, clase de historia divertida a la vez que voy explorando, qué guay. Es un juego que afinó muy bien en estas cosas, porque es cierto que luego tiene algunos problemas técnicos. El final es eso, es bastante mediocre y no tiene mucho sentido con respecto a lo demás. No siempre afina en todo lo que quiere hacer, pero luego hace muy bien el sigilo, quiero decir, sin aspavientos, ¿vale? En plan, todo lo bien que se puede hacer cuando tienes un presupuesto muy limitado. Amicia solo combate con una onda, ¿vale? Ya sabéis, una tira de cuero, una piedra, ¡pa! Y le pegas a la gente. Es súper satisfactorio el uso de la onda. Luego, además, tiene la alquimia, que pues te permite, por ejemplo, prender fuego cosas, empapar cosas de aceite para prenderles fuego. No solo es todo fuego, ¿vale? Tienes que apagar fuegos, tienes que encenderlos, tienes que, sobre todo con el fuego, porque es un poco también lo que, pues con la alquimia no es que haya muchas más cosas que hacer, ¿qué queréis que os diga? Pero también para traer a ratas a un lugar específico, Mm. ya sabéis, esta serie de cosas que le dan un Ahí poquito tiene toque miguita. puzzle, claro. Sí. Y lo hace interesante. Además,
hay que admitirlo, si todo esto se lo perdonamos es porque era un juego relativamente pequeño, era un doble A, no era un triple A, era un juego con un Claro, presupuesto medio, donde además se hacían cosas muy chulas, porque gráficamente era muy chulo, y el uso de la luz y de las ratas era impresionante para su claro. presupuesto, era una cosa de locos, o sea, juegos triple A no lo hacían tan bien, y su banda sonora era muy chula, Mm. entonces, Sí, o sea, yo creo que hay muchas críticas que se pueden hacer a Plague Tale Innocence, en plan de, es verdad que los puzzles son sencillos, es como sí, los puzzles son sencillos. Es verdad que las ratas esencialmente son tecnología de partículas, sí, es verdad, ¿sabes? Es verdad que hay ciertos niveles que son lineales, sí, es verdad, pero cuando el conjunto funciona tan bien, realmente importan estas cosas. No sé si me explico, ¿sabes? Que creo que es un juego al que es muy sencillo decir sí. Quizás no es súper ambicioso, quizás no es súper revolucionario y tal, pero cuenta una historia que me importa, unos personajes que me importan y el conjunto es excelente y me anima a salir jugando. Entonces, claro. ya está, ¿no? Quieres como quedarte ahí y no quieres darle más vueltas y decir, es que esto ya lo hizo X juego, da igual, te renta, ¿no? Es Claro, un es poco esta la chulo, ya energía. está, me da lo que quiero. Desde luego, si buscáis Claro. mecánicas revolucionarias y un juego que cambie el medio, aparte de que, ostras, tenéis problemas entonces para jugar a juegos, porque esto no ocurre mucho. Pues este juego no es para vosotros, la verdad, no vamos a engañarnos. Pero si os gusta un juego sólido, que sabe lo que quiere hacer, que cuenta una historia muy chula y muy humana y con unos personajes muy buenos, es un juego que tiene ideas, que hace cosas y que quizás no Sí, siempre le salen del todo, pero tiene unas buenas bases que bien refinadas podrían ser mejores. Y esto nos lleva a qué debería ser a PlayStation Requiem como a PlayStation Innocence, pero afinando estas cositas que no funcionan del todo, claro, ¿no? Y quizás claro. haciendo que sea un poco más innovador, que la alquimia tenga un poquito más de peso, que la onda tenga como Mm, unos usos más especiales. ¿Qué han hecho? Intentar ser un triple A. claro. Con todo lo que eso conlleva. Es que Sí, hay cosas, o sea, cuando un juego aspira a lo que aspira y hace bien la cosa a la que aspira, a mí no me gusta sacarle pegas porque es en plan de, vale, pero es que tú no pretendías ser el Crysis claro. técnicamente cuando salió, o sea, el Crysis en plan cuando salió el Crysis, ¿vale? Entonces, que tus gráficos sean estos, pues me parece bien porque sirven para lo que quieres hacer, ¿no? Ese tipo de cosas, pero creo que sufre un poco a Plague Tale Innocence Ujú. de el complejo de secuela pues más grande, ¿sabes? En plan de este rollo de... ¿Sabéis la movida de que los mapas de los Grand Theft Auto siempre son más grandes que el anterior? Es Sí. como, vale, y este mapa era como 25 ciudades, pues el siguiente tiene que ser como 50 ciudades, el siguiente tiene que ser como 60 ciudades. Creo que tiene este escalacionismo, ¿vale? Que particularmente para mí tienen luces y sombras, Sí. ¿vale? Sí. Además en el GTA me Em, sirve muy bien porque a mí GTA V me parece mucho más pequeño que GTA 4. sí. O sea, me da esa Claro, impresión. y de hecho ya confirmaron que GTA 6 iba a ser más pequeño. Y fue cuando me empezó a interesar mucho GTA 6. Es como, vale, Claro. si habéis tomado esta decisión de hacerlo más pequeño, es porque hay algo ahí que queréis hacer con un mundo más pequeño y esto me llama la atención. Y lo que pasa con A Plague Tale Requiem es que es... Primero, una continuación directa, o sea, es un juego que creo que se podría jugar sin contexto, pero creo que no merece la pena jugarlo como continuación directa, es decir, jugaos el primero, dura como 10 horas, ¿vale? Sí. Y la historia sigue tal cual como si fuera en el mismo juego, o sea, sigue literalmente el paso de cómo acaba, más o menos, de cómo acaba el primer juego, entonces es muy, muy una secuela realmente, no como una versión o un juego que te puede jugar independientemente autoconclusivo, sino literalmente una secuela. Entonces, si os interesa el juego, creo que deberíais jugar el primero. Sí. Y es verdad que creo que ambos, antes de dejarte como decirte cosa, perdona Álvaro, No, creo no. que ambos íbamos con muchas ganas a Plague Tale, ¿no? Era como, vale, Vamos. esto nos va a flipar porque va a ser el mejor juego, porque, jolín, si ahora les dan más presupuesto y más libertad, ¿qué va a ser esto? Va a ser la mejor cosa. Íbamos loquísimos, eso es un hecho. Vamos Y muy el locos. problema es que el juego no nos ha dado lo que esperábamos. Nos ha dado lo que temíamos, no lo que esperábamos. Son dos cosas Mm. diferentes. ¿Qué es lo que temíamos? Pues para empezar, es que todo es más grande. Y creo que esto es una cosa que tiene que quedar muy clara a la hora de hablar de todo lo demás, porque creo que lo que determina que sus problemas es el hecho de querer ser más grande. Cuando digo más grande me refiero a visualmente es mucho más espectacular, esto es cierto, el juego es mucho más exuberante, tiene mucho más Es muy cuidado en bonito. muchas cosas, es muy muy bonito. La física de partículas es aún más espectacular que en el original, la cantidad de ratas que hay aquí es una cosa obscena, o sea, da miedo. O sea, hay escenas que yo he tenido miedo porque eran en plan de no demasiadas ratas. Agobian muchísimo, Joder, sí. un montón. La luz está mucho mejor, o sea, la luz volumétrica y ta, ta, ta. Sí, precioso.
innegable. Sí, porque perdona que señale una cosa, Sí, un sí. problema que yo creo que sí que mejora este juego es una cosa que pasaba con la iluminación en la Plague Tale, o sea, una de las mecánicas fundamentales del juego es las ratas no van a donde hay luz, entonces muchas veces tú tienes que jugar con la luz para crearte espacios seguros, digamos, en los que no haya ratas. Lo que pasaba a veces en el primer juego es que se difuminaba un poco en plan de ¿esto está iluminado o no? ¿Está lo suficientemente iluminado? ¿Puedo andar por aquí o no? Y creo que este juego, en la mejor iluminación que tiene, una de las cosas que facilita es que sea más claro cuándo puedes caminar por un sitio, Sí. cuando no puedes caminar o cuando has resuelto el puzzle de esta manera, ¿sabes? Creo que eso sí que es una mejora mecánica que le venía bien al A juego. cambio de Pero que en los bordes de donde es continúa. luz o no está igual de difuso y entonces te matan igual. Claro, sí, Y los save sí, points en este juego, los checkpoints en este juego funcionan peor claro. que en el uno, así que madre mía. Ya. ¿Qué Entonces ahora ocurre? ya te dejo con lo Sí, que tú ibas a decir. todo es más grande. Ser más grande significa que, por ejemplo, los escenarios son mucho más grandes, ¿vale? La historia es mucho más larga, dura muchas más horas, de hecho dura el doble. Y todo esto acaba significando que tienen que meter mucho más contenido. ¿Qué significa muchos más contenido? Pues muchas más ratas, pero también muchos más enemigos humanos. Pero claro, si tienes unos pocos combates y tienes tantos enemigos y los escenarios son más grandes, necesitas muchos más combates y necesitas mucho más sigilo. Y como hacer puzzles es más difícil que simplemente poner enemigos, no pones muchos más puzzles, de hecho pones muchos menos puzzles. Y aquí empezamos a ver el problema. Ese Todos los es, elementos más débiles del original es todo lo que es mucho más aquí. sí. Si escuchasteis en su momento el programa que hicimos sobre The Last of Us, básicamente decíamos esto. O sea, yo el otro día lo llamé The Rats of Us 2 de broma, pero es la típica broma que cuando la piensas va un poco en serio. En The Last of Us Parte 2 hablábamos un poco de cómo convertir un juego relativamente lineal en una cosa llena de espacios de mundo abierto. Lo que hace es escalar el conflicto, escalar los enemigos humanos, escalar las partes de sigilo, pero no siempre estar a la altura. Creo que no tiene sentido comparar el sigilo de A Plague Tale y el sigilo de The Last of Us Parte 2, porque son cosas radicalmente distintas en todo, empezando por el presupuesto que tienen y el tiempo de desarrollo, ¿vale? O sea, creo que sería una comparación súper injusta, pero creo que tienen un problema similar de más grande no necesariamente era mejor para tu caso, cuando tu caso es, y esto sí que es verdad que es común para A Plague Tale como es para The Last of Us, cuando realmente lo que tú quieres hacer con tu juego es contar una historia. Claro, Si quieres contar una historia, y quieres contar una historia tensa, y quieres contar una historia intensa, y quieres contar una historia dramática con el que te tenga con el corazón en un puño y tal, llenarlo de niveles súper abiertos en los que tienes que hacer un montón de cosas y matar un montón de peña, no va sino al diluir lo que tú estás intentando contar. O sea, claro. pero esto es de cajón. Además, hay un problema que aquí se es mucho más acuciado y es en The Last of Us 2 el- los sistemas de combate son buenos, ¿vale? El problema es que son demasiados, se alargan muchísimo y no tiene sentido dentro del conjunto. Aquí además los combates son horrendos. Y esto sí que es un problema muy grave. El primer problema de todo esto es porque en este escalar no han pensado que cuando tú escalas técnicamente, tú también tienes que escalar en términos de diseño. Esto significa que, por ejemplo, todos los elementos de diseño que antes eran de una manera, ahora siguen siendo de esa manera. Y entonces esto provoca un problema bastante serio. ¿Qué problema? Pues creo que donde más se ve es en el combate, en el sigilo. En el combate, por empezar por un lado, ¿no? Es que los combates no entienden que han escalado tanto que ya no tiene sentido lo que en el original ocurría. En el original ya los combates había momentos que eran un poquito absurdos, pero la cuestión era, eres una chavala que está indefensa, apenas ha peleado en su Claro. vida, entonces utilizas una onda y es un poco una cosa un poquito torpe, no te mueves bien porque no conoces lo que es un combate y los combates son Claro. mucho más enfocados, mucho más casuales, ¿vale? Claro, a ver, el combate del Plague Tale original parte también del hecho de que es no letal, porque tú estás básicamente manejando a una chiquilla con un tirachinas que no tiene ninguna experiencia en esto. Entonces, ella está, pues eso, tirándole piedras al enemigo para salir del paso, pero no es en plan, me bajo a todos los enemigos del nivel y luego ya paso más adelante, era en plan, combato lo justo y lo necesario para pasar y ya está. Y el combate es tosco en cuanto a que te quiere generar una sensación de indefensión. Claro, ¿cuánto rato puedes ser expuesto a un combate malo, situación de indefensión, y que la indefensión se convierta en por favor déjame en paz? Claro, Esto es un problema. claro, y especialmente cuando además el juego ya te dice, no, no, si Amicia ya ha matado una cantidad de gente que... Y es en plan de... Pero te ponen en arenas, y esto es cierto, hay varias arenas, de hecho Sí. bastantes arenas de 15, 20 o más enemigos.
Amicia se mueve muy muy lento, como si tuviera reuma. No es una exageración, se mueve como si tuviera reuma. Tiene problemas para levantarse, tiene problemas para dar saltos. Cuando Mm, se intenta girar tiene muchos problemas para girarse. Es en mm. plan de, tiene 17 años y tiene reuma. Bueno, lo aceptaría si luego no... Si fuera así, o sea, si en algún momento me dijeran, sí, tiene problemas físicos, tiene un problema de huesos, de músculos, vale, puede ser perfectamente, pero no, es que está mal diseñada. Entonces, el problema es que tú estás con combates donde no tienes el movimiento que necesitas tener para poder hacer las cosas que tienes que hacer. Y esto hace que los combates sean miserables. Pero esto no es lo peor, porque dices, bueno, si se circunscribe a las arenas, me lo pongo en modo fácil y las paso. Pero es que luego llegan las fases de sigilo, que son extremadamente frustrantes por lo que decíamos antes. Cuando tú escalas en términos de técnica, tienes que escalar en términos de diseño, pero no lo han hecho. ¿Qué significa eso? Las fases de sigilo son exactamente iguales, pero en escenarios mucho más grandes. ¿Qué implica esto? Pues que lo que antes de ir de un trozo de hierba a otro, de hacer ruido con trozos de metal para que la gente se atraiga, es mucho más difícil cuando tienes muchísimos enemigos. Tú no sabes a quién vas Y, a traer en cada momento o si te van a hacer y caso. mapas sin puntos de interés claros, ¿sabes? Creo que si los mapas son mucho más grandes, pero tú tienes claro hacia dónde tienes que ir, por ejemplo, es relativamente sencillo orientarte y entender un poco el lenguaje de videojuego que te dice, vale, ve hacia aquí, pasa por aquí y tal. Pero son mapas sin caminos claros, sin puntos de referencia visuales claros. Muchas veces es como, vale, tienes que ir aquí, pero para ir aquí no es una línea recta, es como Ujú. meterte por detrás y subir y bajar y pasar por debajo y agacharte y no sé qué, y son como vías que tú no ves a priori. Entonces muchas veces lo que te pasa es que no sabes hacia dónde orientar el gameplay. Y, y esto es un tema porque la linealidad del primer A Plague Tale en cuanto al sigilo le daba efectivamente linealidad, pero lo que ganaba de esa linealidad era mucha agilidad a la hora de pasar estas fases. Es como, Claro. lo pasas mal porque son fases tensas, porque estás claramente indefenso, pero no te frustra y no te cansa. ¿Qué pasa? Que cuando te atascas en una fase porque no estás entendiendo dónde tienen que ir y matan a la chavala 6 veces, a la séptima vez ya te da igual que la maten, ¿sabes? Es como, vale, pues he muerto aquí otra vez, pues lo vuelvo a intentar. No pierde como ese empaque de, ay, mis dos niños, no quiero que les pase nada, ¿no? Y Claro. eso es como... Además, el juego está obsesionado con que mates. En plan de. Hay fases donde claramente el juego quiere que mates sí o sí. Porque si matas, te lo pasas en menos de 3 minutos. Y si no, te puedes pasar ahí 20 minutos en sigilo. Claro, Y rezando porque no te vean. Porque no están bien sí. hechos, no está bien resuelto. Porque los escenarios no están pensados para esa clase de sigilo. Pero es que además hay veces que matas porque el juego te obliga a matar y te lo echa en cara. Lo cual también me parece bastante feo. ¿Qué quieres que te diga? Entonces lo que le pasa al juego es que no termina de entender que no es el mismo juego y no Claro. puede No utilizar es los el mismos mismo juego trucos. 2. Claro, Claro. mira que nos quejamos Esto, del mismo juego 2 y luego y esto resulta es un, que... esto es un tema porque luego sí que es verdad que me parece que hay momentos en los que el juego sí que muestra que sí es el mismo juego, ¿sabes? En plan de, creo que Sí, la relación entre los protagonistas sigue siendo muy buena, muy agradable, tienen conversaciones entre ellos, se preocupan los unos por los otros, tienen como esta fraternidad que a mí personalmente me parece muy adorable. O sea, no sé, creo que siguen siendo, te los comes, te preocupas por ellos, quieres que les vaya todo bien en la vida, sufres cuando ellos sufren. No me ha acabado el juego, pero no creo que me vayan a dejar de importar. Sí que me dejó entrever Álvaro que había algún giro de guión que no le había encantado. no, hacia el final hay una serie de giros de guión que no tienen mucho sentido, pero bueno, Pero igualmente la relación entre los personajes a mí de momento voy, si no me equivoco, por el capítulo 6 me está gustando, o sea, me está llamando la atención para bien y sigo empatizando mucho con ellos y me sigue gustando mucho la manera en la que lo transmite. Luego es eso, los coleccionables siguen siendo tal. Me gustó muchísimo el tutorial es, claro, como el principio del juego es en plan los niños de tranquis pasándoselo bien, te enseñan las mecánicas de sigilo con los chiquillos jugando al escondite, por ejemplo, ¿sabes? sí, O te enseñan a apuntar con los niños jugando a pegarle a barquitos o sea, son como sí, piñas a de un piñas, sí, árbol sí, que tiran piñas a de un un árbol. río, y entonces es como que Hugo es el rey y está siendo atacado, y entonces Amicia tiene que defenderlo utilizando los cañones, ¿sabes? Es como, son tonterías así, pero como son detalles de diseño muy dulces que trasladan cosas narrativas de manera mecánica y creo que tiene puntitos así que están muy bien. El problema es cómo encaja esto en el conjunto, ¿sabes? ¿Cómo encaja? O sea, ha habido fases, ¿vale? En las que
he perdido por completo el contacto con la historia, con lo que estaba pasando, con lo que quería obtener y con lo que quería el juego de mí, de puro por qué tengo que matar a estos 10 señores para adelantar. Porque una cosa que me molesta extremo es que el juego te pone como unos cuellos de botella, la mítica pantalla de carga camuflada en pasar por un hueco o agacharte y entrar por un Ujú. agujero. ¿Vale? Y no te deja pasar de ellas si algún enemigo te ha detectado. Entonces genera situaciones súper estúpidas en las cuales tú te acercas a un hueco que literalmente tienes que agacharte y entrar por el hueco, pero un señor a 20 metros te ha visto, entonces es como, no puedo pasar por el hueco porque este señor me está mirando. En plan, ¿es un hueco mágico? ¿Sabes? En plan, Sí, ¿es un hueco cósmico con un poder supraterrenal sobre la visión de los demás? ¿O puedes agacharte y entrar en el maldito hueco? ¿No? Y son como cosas que alargan el combate más de lo necesario y alargan las fases de sigilo más de lo que yo creo que el juego puede permitirse y que acaban añadiendo una frustración en una experiencia que podría haber sido finísima. claro, y es que al ser más grande y ser más alargado, estas escenas ocurren constantemente y es lo que dices, al final acabas perdiendo un poco la comba de la historia porque es como, ya, pero es que entre pedazo de historia y pedazo de historia ha habido como 3 horas de aquí señores que me quieren matar, no entiendo ya muy bien. ¿Por qué? Porque me estás repitiendo los mismos puntos clave del original, pero ahora otra vez, y esto encima Claro. va perjudicando a la historia, porque la historia de Blaze Tale Requiem se puede contar en la mitad de tiempo. ¿Por qué? Porque la primera mitad del juego es repetir una y otra vez lo mismo, es, oh no, Amicia se ha vuelto violenta, Hugo está muy triste, Amicia, no seas así, luego, oh no, Hugo se le ha ido la olla, se ha puesto violento, Amicia está muy triste, Hugo, no Eso, te pongas así, claro, una la y otra historia es en vez. plan de no me digas que los niños en las situaciones extremas tienen reacciones extremas y viscerales ante cosas que claramente no les deberían estar pasando. No sabes, es como, oh Dios mío, no puede ser. Claro, Pero al margen de eso, pero el primer juego va de eso también y creo que funciona a la perfección. Creo que el problema es un poco ese. Lo que digo, la desconexión. Es que ha habido veces que es en plan de tienes que llegar ahí, vale, tengo que llegar ahí. No me acuerdo por qué tenía que llegar ahí. No sé por qué me importa. No sé por qué me odia esta gente, ¿sabes? Y no sé por qué. Entonces llega un momento que dices. O sea, como que tu cerebro se va de lo que está pasando. Y creo que precisamente el ser un juego como más comprimido era lo que ayudaba a que estuvieras siempre dentro. O sea, hay escenas del de claro. Plague Tale original que yo la recuerdo como de los momentos más. Hay una escena con un carro al final de la Plague Tale original, con un carro de madera que tienes Sí, que sí, sí, arrastrar sí. que yo la recuerdo como uno de los momentos más tensos y emocionales que he jugado nunca a un videojuego. Pero Aquí hay momentos que podrían ser eso, pero que no lo son porque están en medio de mucha paja, entre sí. comillas. De hecho, el juego resume sus problemas en esa escena. ¿Por qué? Porque en el 2 Y también hay una escena con un carro. ¿Cuál es la diferencia? Que es una escena en un carro en el que llevas un lanzallamas, sí, en el siglo XIV. Llevas un lanzallamas en el que disparas contra un tsunami de ratas. Es en plan, genial que quieras ser de repente oh, Resident Evil, pero igual no eres Resident Evil, igual no deberías aspirar a Resident Evil, igual esta resignificación de la escena original que se ha quedado en la cabeza de todo el mundo, igual claro. lo que estás haciendo es destruirla, no Claro, es como, te evolucionarla. estás cargando, te estás cargando una escena que a mí se me pone la carne de gallina de pensarla. O sea, que literalmente yo pienso en la escena y me dan ganas de llorar porque es que es tan tenso, tan intenso, tan injusto, tan doloroso. O sea, es literalmente todo. em, y aquí lo resignificas como si estuvieras jugando al GTA. Es como, bueno, vale, pero es que ya hay juegos para esto, ¿sabes? Ya hay juegos para los lanzallamas. Claro. Ya hay juegos para los lanzacohetes y ya hay juegos para causar genocidios a pequeñas escalas limpiando mapas, ¿no? Entonces, creo que este juego era un juego que era brillante por lo contrario. Y, Claro. y que hayan decidido, o sea, a mí me suena que es como alguien poniéndole al estudio mucha pasta encima de la mesa y diciendo, vale, haced esto, pero que se lo vaya a comprar mi sobrino que solo juega al Duty. Y es que tu Y es una sobrino solo juega lástima. al Duty, no se lo va a comprar. No se lo Es va a que, comprar, claro, no se lo va a comprar, le va a dar igual. Entonces se queda un poco en tierra de nadie y me da mucha pena. claro, yo no estoy de acuerdo con la mayoría de críticos que lo han puesto como no, es una continuación muy buena. No lo es, no, no lo es en ningún sentido. Mecánicamente es un desastre. En términos de diseño es desastroso. A la historia le sentaría mucho mejor que durara la mitad, que hubiera mucho menos de todo. Porque además podría empezar a la mitad del juego y no pasaría nada. Si empezara en el capítulo 6 ya lo verás, no habría ningún problema. Porque realmente cuando empieza la historia es en el capítulo 6. Entonces No ha es, pasado nada ahora mismo, ¿eh? no, O no, sea, cero. literalmente no ha pasado nada. Es como, vale, En el ok. capítulo 6 dicen, ah, hay una isla. Y dices, ah, bueno, por fin hay algo. Y no sé, porque sí que es verdad que cuando, o sea, en el capítulo en el que estoy ahora me está pasando un poco menos, ¿vale? En plan, en el sentido de estos capítulos me han gustado más, estos, tanto el 5 como el 6. Me parece que tienen el diseño un poco mejor,
Pero por lo que tengo entendido y por lo que hemos comentado tú y yo fuera de micro, no es la tendencia general. O sea, en No, algún momento esto va a ir para abajo otra vez. no, no, no. Qué duro. Va subiendo y bajando. Las escenas donde, o los capítulos donde básicamente es andar con la gente o que son puzzles, son muy buenos y me encantan. En el tramo final hay Los todo un puzzles siguen capítulo de estando bien, puzzles. de hecho, que Sí, esto sí. creo que no lo he dicho. Los puzzles están geniales. Creo que es el capítulo 7. Tiene una escena de puzzles en una cueva que es increíble, me encanta, me parece chulísima. Hacia el final, creo que es el capítulo 13, hay unos puzzles relacionados con una civilización, bueno, con una civilización, o con un edificio muy antiguo es genial. Y toda una serie de conversaciones antes que me parecen chulísimas. Y es ahí donde realmente veo el juego. Si el juego fuera menos combates, menos sigilos y más puzzles y más andar, es en plan de, ya acabasteis con la Inquisición, no os busquéis un enemigo aún más grande. ¿Por qué no pueden simplemente estar atenazados por... Y ya me parece terrorífico el hecho de que se está muriendo Hugo. Se está muriendo Hugo, estáis buscando una solución, porque en vez de buscar un enemigo humano, no simplemente dejas las ratas y nuestro ingenio, y ya está. Y el juego sería mucho mejor, y ahí sí que sería un juego de 10 otra vez. Y no un juego de 6 si queréis, que puede ser este juego, siendo amables. Ya, entonces pues es un poco... Es un poco una... Dice, menos mal que habéis avisado en el chat, menos mal que habéis avisado de que es un 7 porque cualquiera que os diga se piensa que es un 2. No es un 2, ¿vale? No, O y no es sea, un 7. no es un 2 pero tampoco es un 7. Ese es el tema, no es un juego de 7. Ese es un poco el rollo. Le falta un poco de punch. Creo que sigue teniendo, o sea, sigue teniendo momentos en los que estás dentro de la historia y sigue Sí, sí. teniendo momentos en los que, pues eso, pues te dan ternura a los personajes, te gusta lo que está pasando, te interesa tal, hay puzzles muy chulos, como estábamos comentando ahora, pero creo que el conjunto no es bueno. O sea, lo que hacía verdaderamente bueno la Plague Tale original era el conjunto, y creo que precisamente aquí el conjunto no está a la altura, y esto es lo que verdaderamente me duele, ¿no? Que lo hayan deslavazado un poquito en aras a lo mejor de hacer Sí. un juego más mainstream. Claro, más triple A, ¿no? Creo que, y por esto un poco lo del principio, ya no es tanto una producción media como el intento de ser ya un triple A. Esto ya no es un Claro. juego de 7 ni puede ser un juego de 7 en ningún universo posible. Esto ya es un juego mediocre. Lo siento, ojalá no, porque me Claro. encanta el primero, Entonces pero... yo estoy un poco triste y lo peor es que, pues eso, el juego ya está a la venta, ha salido esta semana y las reacciones que estoy viendo de la gente están siendo esencialmente estas. O sea, yo sí que pensé en algún momento, igual Álvaro y yo estábamos como con muchas expectativas y entonces por eso nos ha decepcionado, pero es que la Mm, reacción de la gente está siendo un poco esta en general, ¿no? Creo que a la gente a la que nos gustó el primer juego estamos teniendo problemas con el segundo precisamente por ese cambio de tono, que a lo mejor si no lo habéis jugado o incluso si no os gustó el primero porque no os entró o lo que sea, puede ser que el cambio de tono os entre bien, ¿no? Que no creo que sea ok. imposible, pero creo que si entras esperándote una secuela de ese juego que te gustó por estos motivos tan concretos, es difícil entrarte o no salirte. Más que entrar, porque entrar entras, porque al final son Sí. personajes que ya conoces, es un mundo que ya conoces, es unas mecánicas que ya conoces y tal, sino no salirte en momentos concretos. Sí, yo creo que es un juego, nos están diciendo en el chat, el Kojimista nos dice, yo pienso que en un mes no se acuerda nadie de este, al contrario que el primero, y es que estoy completamente de Ese es el acuerdo. tema. Creo que el problema es que mientras que el primero al principio no tuvo tracción, pero fue cada vez la Claro. gente fue recordándolo más, fue jugándolo Más y más, más. y se ha quedado como este Claro. juego de culto que no conoce tampoco todo el Sí. mundo y que es muy chulo. El 2 sinceramente, es que yo no veo a nadie comentándolo para los GOTY. Es que nadie va a Claro, comentarlo este como va a que ser este el típico, juego... ah, es verdad que tuvo una secuela. Sí. ¿Sabes? Y jolín, qué duro es eso. Y Es lo que peor, no, y lo se lo peor es merece que mejor. lo peor es que el final ya insinúa una tercera parte. Y ahora mismo lo último que me apetece es una tercera parte y más con las cosas que dan a entender, porque dan a entender Es dos que posibilidades y las dos me parecen bastante malas. ¿crees que puede haber sido también un poco en parte eso? Perdón por como alargarlo más, ¿vale? Ahora pasamos a otros temas, pero ¿crees que puede haber sido este rollo de trilogizarlo lo que ha hecho que en este juego pasen menos cosas, que se alargue más, ¿sabes? Sí, o franquiciarlo en general, en plan Franquiciarlo, de... claro. El pasar de un juego que era un juego y era el juego que era, a decir cómo sacamos Sí. rendimiento de esto a largo plazo. Sí, sí, 100%. Es eso. Yo creo que lo han querido franquiciar y fue un error porque el primer juego era ya autoconclusivo y estaba cerrado y podías continuarlo, pero tenías que continuarlo como otra cosa, ¿no? Como enfocando mucho menos al combate y mucho más a las conversaciones porque es realmente donde está toda la salsa. Todo lo bueno de este juego es la relación entre los personajes. Cómo se Pero, aborda tal el cual. tema de la enfermedad y las consecuencias que tiene. Todo lo demás es un pequeño desastre, lo siento. Y me duele Claro. mucho, ¿eh? Pero
Ya, No voy a de esto mentir. de... es que además cuando eres duro con un juego, porque es que realmente sabes que lo puedes hacer mejor, es la peor sensación del mundo, Mm. ¿sabes? Es como, es que estaba ahí y al final no estuvo. En fin, lo que sí que va a estar es nuestra siguiente sección. Vaya hilada, chaval. No seré yo una encadenadora nata de temas. Sí. Así que si te parece, Álvaro, vamos a poner un poco de música y vamos a pasar a pues, nuestra siguiente sección. Vamos. No vamos a hablar de juegos con secuelas malas, lo anticipo ya, ¿vale? En plan No vamos a ser faltones con la temática de esta segunda sección. No, Álvaro, no, 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 no. No fastidies, no, ¿de no. qué nos toca hablar? Ya nos ha dolido mucho tener que hablar mal de un juego que esperábamos muchísimo. Como para Total, si encima. es que lo último que quería yo en la vida era hablar mal de esto, vaya, o sea... No, no, vamos a hablar de plagas, ¿vale? Plagas ha habido siempre. Más allá de pandemias, un tema que conocemos bien en nuestro tiempo por algunas cosas que no me apetece comentar. Las plagas no tienen por qué ser necesariamente enfermedades, ¿de acuerdo? A veces las plagas son animales, son insectos, o vale, son enfermedades, ¿vale? Pero también pueden ser, por ejemplo, conceptos. Algunas plagas son plagas de conceptos, algunas plagas son plagas de productos y las modas son plagas. Plaga no es algo negativo per se. Quiero decir, una plaga es simplemente que hay muchísimo de algo y que se expande mucho más allá de lo que se puede controlar. Y por eso, Vale. aunque parece que las plagas ya no existen, ¿no? O que es algo de otro tiempo, por lo físicas que resultan, es imposible salir de ellas. En realidad vivimos en una plaga constante y por eso no parece que haya plagas. Es lo contrario. Por eso vamos a hablar hoy de plagas en la ficción. De ficciones que les interesan muchísimo la plaga, no porque la gente se muera o porque la gente enferme, sino por cómo dan forma a las personas, a la sociedad o a los conceptos, ¿vale? Nos interesa aquí plaga, pero plaga como un poquito más, ¿no? Un poquito más no como mucha gente se enferma, sino qué consecuencias tiene para los humanos una plaga, ¿no? Como a Playstyle, que habla de esto, de qué consecuencias tiene para el ser humano una plaga de ratas, ¿no? Pues vamos a hablar un poquito de esto, creo yo. Exactamente. Es un tema además que es como muy común en la ficción, porque creo que hay algo en esto que saca muy a relucir la naturaleza humana, ¿vale? De nuevo no quiero trazar ninguna comparación con nada que hayamos vivido en el pasado reciente, Cero. pero sí que es verdad que una situación como una plaga, incluso ni siquiera una pandemia, ¿no? Pero como una situación en la cual algo se sale de control, digamos, es claramente un sitio en el que salen a relucir a veces las mejores y a veces las peores cosas del ser humano. Y como tal, ha habido 1.000 millones de obras que han hablado sobre esto. Sí, Como por aproximadamente. ejemplo, Por ejemplo, hay que empezar con quizás la más famosa de todas, ¿no? Que es el séptimo sello de Ingmar Bergman. Ya sabéis, es dirigida por este señor, que se estrena en 1957, tiene algún que otro día, y es un drama sobre un caballero cruzado, no solo sobre un caballero cruzado, recordemos, también trata sobre una pareja de campesinos, también trata de una feria, bla, 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 pero bueno, es un caballero cruzado que se enfrenta a una partida de ajedrez contra la muerte que ha venido por su alma. Es toda una historia pues sobre, vale, y cómo la gente trata la muerte y la vida cuando está ahí ya a unos niveles que es imposible de evitar. Porque claro, aquí se mezcla la guerra con la peste. Y obviamente pues es toda una alegoría de, bueno, ¿y cómo la gente vive su vida cuando sabe que la muerte está todo el rato así, mirándote? Pues mal. La vive mal. Está basado en una pieza teatral, ¿vale? total, Inspirada en... gracias. Claro, ¿cómo lo vas a vivir? Pero bueno, está basado en una pieza teatral inspirada en el Apocalipsis, el libro de la Biblia, y es una historia, pues eso, sobre la muerte, la caída de la civilización, el sentido de la vida y del arte, y cómo no tiene un sentido a priori, ¿vale? Pero ni la vida ni el arte. Pero que nos da la vida, precisamente. Es un poco de lo que trata la película, ¿vale? De que incluso si parece que no hay sentido en nada de lo que hagamos, tiene el sentido de que lo estamos haciendo, ¿vale? Y de que esa propia belleza que percibimos es lo que le da sentido. Lo que sí que quiero dejar claro es que la gente tiene esta idea como de que el séptimo sello es una película muy difícil, muy rara, que es imposible de entender, que es solo para gente con un cerebro súper gordo. Sí. No. De hecho, es mi caso. O sea, no la he visto,
porque todo el feedback que he recibido a partir, o sea, a través de ella es como eres demasiado tonta para esto. No, no, es una película que le encanta a la gente que se quiere sentir superior a los demás. Sí, pero claro, esa es la Pero cosa. O sea, yo nunca, de hecho, es la primera vez que escucho a alguien hablar de esto, porque creo que nunca lo habíamos hablado antes, que realmente es como, vale, esto es una cosa que me gustaría. Porque yo sí que tenía un poco como esa percepción de, esto ya no, veremos". no, no, al revés. Es una historia muy chula de que, a ver, es muy filosófica y tal, pero además es breve. Es una película de 80 minutos, si no recuerdo mal. No es una película de 3 horas, o sea, es que es una película breve, va al pie, que incide mucho en ambos aspectos de tal. O sea, hay una parte alegórica que es él jugando la partida de ajedrez, pero hay una parte real que son todos los Mm, sufrimientos que sufre él y otra gente involucrada con él en el mundo terrenal. El final, de hecho, es como mueren los que mueren y cómo no mueren los que no mueren, ¿vale? No voy a entrar en más. Y es una historia muy concreta, nada filosófica ni profunda ni extraña, o sea, se entiende muy bien, se ve muy bien y está dirigida increíble. Es Ingmar Bergman, dirigía muy, 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 muy bien. Lo que pasa es que los fans de Ingmar Bergman son lo que son y son claro, es insoportables. que no lo sé, o sea, es como yo creo que sí es un poco el discurso alrededor de la película más que esto, pero yo sí que tenía como la sensación de que era algo impenetrable y como que nunca me había interesado, o sea que nada, que sepáis que Álvaro os cuesta tiempo y dinero a vosotros, pero a mí también, que esto es Claro, una no, no, cosa no. que pasa en este programa. ¿Ves a Ingmar Bergman? Si os gusta Lynch, os gusta Ingmar Bergman. Con eso os lo digo todo. Ya está, me flipa, ¿sabes? Claro, esa es un poco la cosa. Vale, más cosas, o no sé si tenías Vale. algo más que señalar. Sí, sí. No, vamos ya. Además, en este vas a hablar más tú, porque tú eres la que le ha dado tralla Sí, de verdad, y yo solo he podido sí, tearle un poquito. Porque es sí, Vampire, el juego desarrollado por sí. Don Entertainment y publicado por Focus Home Interactive en 2008 para consolas de la anterior generación. ¿Os sentís viejos ahora? Ya, hace bastante de 2018, parece que no, pero hace un poquito. Pues Vampir es un juego de vampiros ambientado en la gripe española, que es un lugar en el que típicamente ha habido bastantes ambientaciones de vampiros. O sea, la primera que se me viene a la cabeza es Crepúsculo, ¿vale? Pero no estoy pensando en eso, sino que creo que es como un cierto lugar común. Y esto pasa porque las plagas barra pandemias y los vampiros tienen una particularidad y es que en el fondo funcionan similar, ¿vale? Sí, Entonces, Vampire es sí, sí. la definición de libro de un juego de 7, ¿vale? O sea, nunca va a haber un juego, bueno, igual sí. Sí, Creo que el primer No bueno, More Heroes es un juego más de 7 que sí. este. Pero es un juego de 7 hasta las últimas consecuencias. O sea, es el juego de 7 más 7 que jamás haya sieteado. O sea, es como exactamente esto. Es un juego con un combate razonable, una ambientación muy chula, pero una historia que no acaba de despegar. Pero lo que sí que tiene es un sistema total y absolutamente desatado por el cual tú tienes que elegir, tú eres un vampiro, evidentemente, eres una persona convertida en vampiro y estás viviendo en medio de una pandemia, es decir, estás viviendo en una situación, estás viviendo en medio de una plaga, una situación en la que es muy fácil disimular, digamos, los actos de un vampiro. Claro. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que tú puedes escoger si decidir ser un vampiro violento que come gente o ser un vampiro legal que se enfrenta a sus enemigos de manera no letal, no se alimenta de otras personas. ¿Qué pasa? Si no te alimentas de personas, si decides ser un vampiro que comete asesinato, el juego es notablemente más difícil, porque tu vampiro está mucho más débil, porque ha decidido alimentarse a través de otros medios, ¿vale? Entonces tiene como este sistema de medio moralidad, que sí que es verdad que es un poco maniqueo, pero que lo guay es que por la cantidad de situaciones en las que te pone el juego, generalmente es muy difícil que hagas una run limpia, ¿sabes? O que hagas una run 100% violenta o que hagas una run 100% pacifista, sino que generalmente suele ser como una mezcla de microdecisiones. Y en estas microdecisiones, lo que hace muy evidente es que efectivamente el vampiro es uno de los reductos de la plaga como mecanismo narrativo, es decir, es una Claro. cosa que, digamos, canibaliza el consumo humano, cuya debilidad es el exceso de confianza, digamos, un tema muy recurrente del juego es la gente es víctima de los vampiros, ¿vale? Ujú. En parte porque los vampiros pueden ser malos, ¿vale? Porque los vampiros son una cosa que existe y que es predatoria hacia el ser Sí. humano, necesariamente. Pero otra cosa que pasa es, los vampiros muchas veces, o sea, los vampiros son un problema para los seres humanos porque muchas veces los seres humanos pensamos que el vampiro nunca va a mordernos a nosotros.
¿vale? En Claro, plan que confiamos en que esto es una cosa que existe pero no es tuya y que no es parte de tal, claro. y es esa confianza o esa poca autoconsciencia la que en muchas ocasiones hace que este tipo de situaciones se entiendan. Entonces, esta idea, que de hecho es bastante sencilla, ¿no? En plan de, es el exceso de confianza lo que en muchas ocasiones genera problemas, es extrapolable a prácticamente todo de la sociedad, Sí. ¿sabes? Entonces, me gusta mucho esos niveles a los que funciona Vampir. Claro, uno de los problemas al final de toda plaga es el hecho de, bueno, pero es que esto es una cosa que ocurre a los demás, no a mí. Y eso Hmm. también produce esto. Y luego eso, el vampiro como metáfora propia de una plaga. O sea, un vampiro es una plaga porque no Claro. puedes controlarlo y produce tal, Entonces, y por mucho que quiera el creo propio que vampiro. Creo que la propia historia de Vampir tiene muchas cosas las que podría ser mejor, pero creo que la manera en la que el sistema de cacería sí te hace tomar estas decisiones y sí te hace ver un poco como el papel social del vampiro en la sociedad del juego, creo que es súper interesante y es uno de los motivos por los que yo lo recomiendo mucho, a pesar de que entiendo que es un juego con muchos defectos. Sí. Ahora, yendo a una cosa que sí está extraordinariamente bien escrita, podemos hablar del Diario del Año de la Peste, de Daniel Defoe, publicado en 1722 y que narra las experiencias de un hombre durante 1665 en Londres. Y me diréis, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, ocurrió la Gran Plaga, entonces ya sabéis, montones de ratas provocando la peste bubónica por última vez en Europa. Sí, además es de ratas, o sea, es Es de explícitamente ratas, de claro, ratas. claro, claro, es explícitamente de ratas. Las ratas están aquí. La particularidad de la novela es que finge ser el diario de este señor, ¿vale? Es el diario del año de la peste porque finge ser el Ujú. diario de este señor que es extremadamente obsesivo. Está muy Hmm. obsesionado con todo y analizar todo y pensar en todo y reflexionar sobre, mira, hay esta persona que vive en sociedad y mira cómo vive y wow, qué consecuencias tiene esto con respecto de la sociedad y el cómo vivimos. Y empieza a darle muchas vueltas a todo el rato porque es súper analítico y es súper obsesivo y eso lo hace muy interesante porque aunque no lo parezca, es lo que lo hace muy legible, porque te Hmm. esbarra constantemente y es un diario, ¿vale? Pero luego empieza a nombrar calles, casas, barrios, todos reales, te da tablas de Sí. cifras, gente que ha muerto aparece en un vivos en una página y aparecen luego muertos. Luego gente le va Eh, contando anécdotas y él las cuenta, pero encima va opinando, en plan de, bueno, pues a mí esto me suena un poco raro porque yo conozco también a esta persona y dice hmm. este que es un poco así, yo creo que es un poco más asá, así que esto me suena un poco raro, eh, no sé, yo, y te lo deja ahí. Y nunca Sí, sabes si es de todo verdad. Y es es muy genial. caótico, es extraordinariamente caótico. O sea, de una manera que mola, ¿vale? O sea, no lo digo como algo negativo, pero es que creo que el caos es parte de lo que hace, Sí, ¿sabes? sí, Es como activamente caótico. es una novela que mucha gente quiere ver aquí un poco el inicio de la novela postmoderna. No creo que sea así, creo que las novelas siempre han sido Mm. así. Solo que las novelas Sí, mediocres nunca han sido así, que es claro. diferente. Lo que pasa es que está intentando transmitir una cosa con eso, con esa manera de Claro. escribir. O sea, no creo que esté intentando ser opaco o esté intentando ser como atolondrado, complejo, porque sí, sino que creo que lo que está intentando transmitir es un poco la situación en la que Claro, quiere ponerte y cómo es vivir una cosa así. claro. Y desde luego lo consigue. Lo consiguen muy bien, os lo recomiendo mucho, os lo recomendamos mucho, Me es da un una novela montonazo. muy chula. Y volviendo al videojuego, sí que podemos hablar brevemente porque hemos hablado mucho de este juego, pero también aporta una perspectiva de todo Sí. esto que es Dishonored, ya sabéis, de Arcane. Probablemente es un canto de cisne, publicado en 2012. Y bueno, para quien no lo sepa, transcurre en Dunwall, que es un reino de fantasía steampunk, bueno, ballena punk más bien, ¿no? Porque es con el aceite de ballena, no es con vapor. Pero bueno, asesinan a ¿Qué la chiste ha reina. sido ese, Álvaro? Me muero aquí y A ahora. ver, si pueden llamar no sé qué Vale, punk a vale. todo, para No mí te es juzgo, no whale te punk. juzgo. Para mí es No te whale juzgo, no punk. te juzgo. Te quiero igual, no te preocupes. La cuestión es, mandan a la reina y su guardia Corvo tiene que descubrir quién ha sido y llevarlo a las autoridades o ejecutarlo. ¿Qué ocurre? Que nuestras acciones determinan si hay además una plaga de ratas, ¿vale? En este mundo. ¿Qué ocurre? Que si matamos mucho, empeora la plaga, pero si no matamos nada, pues va disminuyendo. Esto es una metáfora que es un poquito traquetrán, pero bueno, es una idea interesante de que la metáfora es una plaga, es una metáfora de nuestras propias acciones, ¿no? En plan de los métodos que utilizamos para elevar el poder a la princesa, que es al final lo que estamos haciendo, determinan un poco cómo se comportará ella. Si hemos actuado de manera cruel, ella actuará de manera cruel. Si hemos actuado de manera bondadosa y astuta, ella actuará de manera bondadosa y astuta. Y eso tendrá un reflejo en la sociedad. Un gobernante cruel crea ciudadanos crueles. Un gobernante Ese es el bondadoso tema.
crea bondad, crea... Me parece que es un pelín simplista, Sí, pero, o pero sea, creo que es un pelín simplista, pero en su simplicidad está la efectividad del mensaje. O sea, te pasa como un camión por encima, no puedes esquivarlo. sí. Y creo que es muy interesante porque aquí la plaga en Dishonored, la plaga de verdad no son las ratas, la plaga de verdad es el comportamiento. Porque lo que se infecta es el comportamiento del propio jugador en el mundo. Y creo que en ese sentido es un juego brillante, a pesar de que quizás no termina de resolverlo bien porque te obliga un poco a no matar. O sea, te hace sentir como que matar es un poco feo, ¿no? Y creo que ahí es donde no termina de funcionar, que tendrían que haberle dado una vuelta. Pero me parece muy inteligente la idea de plaga como plaga de comportamiento, no plaga de entidades Sí, físicas. es un poco el rollo de retorcer un poco el concepto. O sea, como utilizar, en vez de hacer metáforas sobre la vida, utilizar como la vida, el mundo real para hacer una metáfora. Claro. Creo que es como un concepto que está muy bien. Yo creo que es genial y a mí me parece un juego increíble y cuando lo piensas así me parece más increíble aún. O sea, pero bueno, es que son arcanes, son geniales. No he jugado a Dishonored 2 y tengo muchísimas ganas. Es una cosa, A ya verás, Dishonored ya 2 verás. todavía y tengo muchísimas ganas para un día que me dé por ahí, probablemente. Claro, para acabar, vamos a hablar de una película bastante famosa, creo yo. Igual no lo sé, igual ahora con las nuevas generaciones no es tan famosa, pero en su momento fue muy famosa. Que es Filadelfia, estrenada en 1993, dirigida por Jonathan Demme y escrita por Ron Niswaner. El guionista quizás os suene, pero porque ha hecho bastantes cositas, ¿eh? Y es un drama legal, me dirás, Álvaro, que tiene que ver eso con la plaga. Es que su protagonista, además de ser Tom Hanks, es un hombre gay que es despedido por tener SIDA y decide que no se va a quedar la cosa así y va a llevar a juicio a sus jefes. Sí. Es dura, ¿eh? Esto, sí, 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 sí. O sea, a ver, a mí esta película me parece en plan pico historia LGBT. O sea, creo que es una muy buena idea de, a lo mejor, de una cosa que generacionalmente, yo creo que ya hacia, digamos, la gente que tiene ahora 20 años o 20 y pico años, es como menos consciente de la movida que fue esto, ¿no? O sea, como la movida del SIDA y el drama y la verdadera tragedia y el estigma social que había asociado a la enfermedad. Entonces, es una patada en el estómago, porque es una patada en el estómago, pero me parece muy necesario. Sí, es una película. No esperéis un final feliz. No esperéis un final tampoco triste en el sentido Sí, de mal. Es un final triste en el sentido de no puede acabar bien cuando tienes el SIDA en los 90, quiero decir. sí. Es lo que es. En esa época aún era Sí, una pero condena a muerte. tampoco es pornografía de tristeza, Claro, que no, creo no. que es un poco el tema. Claro, no lo es para nada. Pero todos los involucrados son excelentes, quiero decir, Tom Hanks, Denzel Washington, Antonio Banderas, Mm. las cinematografías de Tak Fujimoto, o sea, todos los involucrados eran peak, lo cual es increíble porque es una historia que me parece rarísimo que en 1993 se pudiera contar con todos los prejuicios que Lo aún pienso había. un montón. Lo pienso un montón. ¿Cómo cogieron a toda esta gente, ¿sabes? Como tan de alto nivel para contar esta historia que estoy segura que en ese momento no quería contar nadie. No, O no, sea, pero cero creo que es muy personas querían importante. contar esto, o sea, Ujú, porque totalmente. tenéis que tener en cuenta que además esta historia acaba con la persona con SIDA ganando, ¿vale? O sea, Sí, sí, no... Porque además lo digo, lo spoileo porque tiene muchísimos años la película, quiero decir, y sí. porque Tiene sé que esto es un muchísimos tema años. sensible para mucha gente, Sí. ¿vale? Sí, o sea, creo que es una película genuinamente interesante, ¿vale? Pero no os estamos recomendando una cosa que os vaya a dejar súper traumatizados o súper tristes o súper desolados con el universo. Es una historia compleja, pero o sea, parte de un buen sitio, digamos. Sí. Si les dejaron hacerlo es porque eran quienes eran. Cuidado, esto también es cierto. Si no hubieran sido ellos, no lo hubieran podido hacer ni por accidente. Y si no hubieran tenido a Tom Hanks y Denzel Washington, y fueron muy valientes prestándose para hacerla, jamás se hubiera hecho esta película. Y esto ya os lo aseguro, 100%. porque los prejuicios que había en esa época eran absolutamente masivos. Mm. Y la película lo demuestra, que la homofobia y el prejuicio contra el SIDA eran rampantes. Y que os podéis pensar, bueno, igual es que no había tanto, eran mucho más abiertos. No, 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 no. Mirad ahora mismo lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la viruela del mono para saber que Efectivamente. no. Sí. O sea, pero creo que o sea, básicamente el punto de la película, digamos, es em, hay enfermedades que son plagas y no son plagas única y exclusivamente porque sean contagiosas, sino son plagas porque la intolerancia y el estigma y la homofobia, por ejemplo, en este caso concreto, Sí, también también actúan como plagas, digamos, ¿no? sí. También tienen como ese efecto demoledor en la sociedad. Y eso es una idea que creo que ahora tenemos como más claro, ¿no? Se dice mucho la lacra, la plaga, la no sé qué, pero que en ese momento quizás no era tan evidente.
Pues sí. Y con esto yo creo que podemos ir acabando y creo que nos da tiempo para unas preguntitas. Nos da tiempo para... Y hoy hay una pregunta, Bueno, así pero que... si el chat nos quiere iba a dejar decir, alguna no, bueno, pregunta. en el chat nos podéis dejar preguntas también, pero es que hoy hay una cosa que seguro que estáis pensando y que Sí. no os preocupéis que no vamos a contestar. Entonces, pequeña transición, en nada volvemos. Recordad que nos podéis dejar vuestros comentarios a través de literalmente cualquier plataforma en la que podáis escucharnos. Os contestamos y vamos a empezar con la pregunta de la semana. O sea, es que claramente es la pregunta de la semana. Santi MG94 pregunta: ¿nos fiamos de Silent Hill de Bluer? Me encantó Observer, pero no sé. Creo que Paula y yo estamos de acuerdo aquí. Y es, nos fiamos. Pero la cuestión es, hubiéramos querido ver un Silent Hill de Bluebird que no fuera un remake. Claro, esa es la cosa. O sea, yo creo que darles un... A ver, yo también te digo. Creo que, teniendo en cuenta que está Ito involucrado, teniendo en cuenta que está Yamaoka involucrado y teniendo en cuenta que tal, creo que Bluebird puede ser un estudio... O sea, es que para mí O sea, el problema con Bluebird Team, en mi opinión, es que en los años recientes... Por eso Observer me parece un juego tan raro. Han hecho muchos juegos de licencias y han hecho muchos juegos por encargo, ¿vale? Por ejemplo, el juego de las brujas de Blair. Es como, toma esta super licencia, hazme un juego. El juego de Medium es como, toma esta exclusividad de Xbox, hazme un juego. ¿Sabes? O sea, eran como cosas hechas así. ¿Qué pasa con Silent Hill? Que es una cosa que no vas a hacer... O sea, que es una cosa que haces con sus creadores, que es una cosa sobre la que hay muchas expectativas. Yo creo que tienen que intentarlo más de lo que lo intentan normalmente. ¿Sabes? O sea, no sé si esto es como muy inocente por mi parte, pero claro, es que es Konami, que no es una empresa caracterizada por muchísima libertad en ese sentido. Ha cambiado toda su directiva, así que no lo sabemos. Cuidado. Desde hace 4 o 5 años cambió todo su organigrama superior. Ya sabéis, no pasó nada hace 4 o 5 años, como un éxodo salvaje de todos sus grandes creativos, no solo Kojima, así que igual también tiene algo que ver, ¿no? Con la gente no muy contenta con la dirección de que llevaba. Entonces no lo tengo claro. Yo el problema que le veo que le hagan un remake es que la parte más débil para mi gusto de Bluebird es precisamente cuando tienen que hacer la técnica de las cosas. Observer está muy bien porque comprimido en ese espacio donde tenían que hacer una cosa muy concreta, sabían hacer. Pero por ejemplo, para mí el mayor problema de T-Medium es que es un desastre técnico a la hora del diseño de las mecánicas. O sea, no terminan de entender cómo tiene que ser un buen 3D, no terminan de entender cómo tiene que hacer ciertas cosas, como, ¿sabes? Es ahí donde les veo más débiles. Aquí la gente que me viene a decir, no, lo peor de T-Medium era la historia. La historia de T-Medium estaba bastante bien. Miraos a Uy, ver, pero la historia de Medium cosas. tiene alguna interpretación de la salud mental y alguna como analogía con eso que me parece muy mustia. Y sobre todo me parece... O sea, es que ese es el problema, Hostia, ¿vale? sí, no terrible. Que es la No, diferencia. Y la gente no cuando se terrible. queja, siempre se queja del mismo punto que me parece que no tienen razón. Cuando O hay sea, otros problemáticos. no terrible, pero en plan... Sí me parece un punto mustia, sí que me parece que en Layers of Fear tampoco es terrible, pero sí es un punto Pero si es mustia, mustia. y me parece que Silent Hill 2 es el juego con los temas complejos y controvertidos más locos del mundo. Entonces, claro, Sí. dejar a una gente que tiene historia de tratar temas de abusos, enfermedades mentales de una manera no horrible, pero tampoco buena, al cargo de quizás el juego con más trigger warnings de la historia del videojuego. Pero aquí está mi problema de fondo. Es Silent Hill 2. Si ahora saca Silent Hill 2, la gente lo funa hasta morir. La gente dice que es horrible y mira cómo trata la salud mental, porque estamos en un punto donde el discurso de la salud mental es el que es. Es que una persona con un problema de salud mental tiene que ser un ángel en la tierra, y toda la gente que lo trata son ángeles en la tierra. Y es como, oh no. ¿O no? Claro, se puede ser mala persona y tener una que... enfermedad mental y que sean cosas separadas. Claro, yo sí que, claro, es un poco como la tendencia a entender que mostrar a un villano con una enfermedad mental estigmatiza las enfermedades mentales. Creo que a veces es cierto, creo que no siempre es cierto.
puede perjudicar mucho. O sea, yo creo que lo que tú dices, si saliese Silent Hill 2 a día de hoy, a lo mejor la gente diría, amigo". Es que... Entonces, no sé cómo, tengo muchas dudas. La parte buena de esto es, y como hemos dicho en muchas ocasiones, el original siempre va a estar ahí. Sí. Me hubiera parecido que el remate un poco al evento de Silent Hill que se hizo hubiera sido anunciar un port de PC bueno del original. Evidentemente Sí. no se van a fagocizar las ventas del remake así, entonces no lo han hecho, pero creo que una versión accesible, pues eso, creo Mm, que eso Yo estaría guay. creo que, cuidado, están enfocándose de otra manera completamente diferente, lo dicho, están intentando hacer otro enfoque. No digo que vaya a ocurrir, no creo que vaya a ocurrir. Digo que puede ocurrir. En la Konami de hace 5 años te diría ni de coña, no, no va a pasar. En la actual tengo un poquito de fe, un poquito. No muchísimo, pero un poquito de fe de que pueda llegar a ocurrir. Pues sí, entonces pues nada, básicamente eso. Así que yo creo que con esto podemos cerrar el programa, ¿no, Pues sí. Álvaro? Al final hemos hablado de esto 30 horas, pues ya estaría. Pero creo que es, bueno, no sé, yo tengo muchas ganas de Silent Hill. Me da igual ya, como salga, quiero todo. Así que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Recordad que sois todos guapísimos y guapísimas y nos vemos la semana que viene. Bueno, con Gotham Knights ya os lo hemos spoileado, Sí. ¿para qué vamos a mentir? ¡Hasta luego! Adiós.